En este emocionante video te llevaré a explorar la fascinante tienda de Super Nintendo World en el vibrante City Walk de los estudios Universal Hollywood. Desde adorables peluches de Mario hasta elegantes camisetas de Bowser, esta tienda es un paraíso para los amantes de Nintendo. Acompáñanos mientras nos sumergimos en el universo de los videojuegos más icónicos de todos los tiempos. Prepárate para descubrir una amplia gama de productos temáticos que te transportarán directamente a tus mundos virtuales favoritos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy estamos en el famosísimo City Walk de los estudios Universal en Hollywood porque pues vamos a ir a visitar la tienda de Super Nintendo World en el City Walk. Una manera bastante práctica de comprar toda tu mercancía de Super Nintendo World sin necesidad de entrar al parque. Solamente con pagar estacionamiento puedes entrar al City Walk, por lo que lo hace una opción bastante atractiva si simplemente quieres venir a comprar merch. Aquí es donde se encuentra la tienda de Super Nintendo World. Vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que tienen para ofrecernos, si es que la mercancía difiere a lo que tienen en el parque. Así que quédate conmigo que seguro lo vas a disfrutar. Los fanáticos de Nintendo pueden abastecerse de todo lo relacionado con Super Nintendo World en la tienda de City Walk en los estudios Universal Hollywood. Esta tienda completamente tematizada es accesible para todos los fanáticos. Explora una amplia selección de mercancía exclusiva y lleva tu fanatismo al siguiente nivel. Verás camisetas temáticas de algunos de los personajes favoritos de la serie de videojuegos, tales como Boo, Bowser, Yoshi y mucho más. Hay una gran cantidad de pines, peluches, mochilas, sombreros, llaveros y todo lo que te puedas imaginar. La tienda está ubicada cerca de la entrada principal de Universal City Walk, así que no te pierdas la oportunidad de visitarla y llevarte a casa un pedacito de la magia de Nintendo. Presiona Start y sumérgete en la Super Nintendo World Store en Universal City Walk para que comience la aventura. Para más información visita universalstudioshollywood.com. Y ya de entrada lo primero que vemos son los famosísimos peluches de Bowser, tanto como los hermanos Mario. Y pues en display tenemos camisetas ya de los personajes que todos conocemos. Acá podemos observar que tienen una cantidad de llaveros de imanes, así como camisetas que pues también te puedes encontrar dentro del parque. Y ya las famosísimas luggage tags o etiquetas para equipaje para que puedas diferenciar tu maleta una vez que te vas a viajar. También tenemos los famosísimos zippers, donde pues puedes poner tu bebida preferida tanto en el hongo verde como en el rojo. Algunas bolsas, totes y camisetas, así como ese letrero de Super Nintendo World. Como un buen tip, aquí tú puedes comprarte tus Power Up Bands antes de entrar al parque para que ya estés listo, la programes y todo para comenzar a jugar una vez que estés allá dentro del Super Nintendo World. Estas no recuerdo haberlas visto allá dentro del parque y pues son una muy bonita opción de botellas de agua, así como estas toallas, como pueden observar, y se sienten bastante suaves. Y pues también las famosísimas diademas que tú te puedes encontrar también en el parque, aparte de una oportunidad de fotografía para estar junto a Mario. Acá hay más colguijes, llaveros y sudaderas de Bowser, así como su versión en camiseta, Bowser Jr. y el fantasmita Boo, que en Japón me voy enterando que se llama Teresa. Bastante curioso. Acá nosotros lo conocemos como Boo, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y vean, hasta cangureras. Esto no recuerdo haberlo yo visto en el parque. De hecho,
y pues no sé si será nueva mercancía o si es solamente exclusiva de esta tienda acá. Seguimos adelante con más peluches, almohadillas, y pues todos estos artículos ya los hemos visto en el parque, pero también acá están disponibles. Como les digo, es una buena opción para venir al City Walk, y si no tienes boleto, si tienes pase anual y estás bloqueado, aquí puedes satisfacer pues tu compulsión de comprar mercancía pues al mismo precio también. Y si tienes pase anual también aquí mismo te otorgan los descuentos. Acá están también todas las camisetas, pósters que ya conocemos, y pues la verdad es que no hay gran diferencia, más que uno que otro artículo que he visto que no recuerdo. De hecho, sí está disponible allá en el parque, como este tampoco es un rompecabezas que voy viendo, tampoco lo había visto ahí en el parque. Mochilas, pines y la copa de los Estudios Universal por ganar la carrera. Acá hay más peluches, más camisetas. Todo esto sí está disponible también en el parque, al igual que estas figuritas que pues tenemos a la planta piraña, a Mario, a Yoshi y al Chef Toad, que como ustedes pueden observar su cabeza es distinta al Toad original, lo que o nos indica que trae un sombrero puesto o son distintos personajes. Acá hay más mercancía de Bowser y Bowser Jr. en los colores vibrantes que ya todos conocemos, así como la princesa Peach y Yoshi en bolsas, peluches, camisetas y demás. Bastantes artículos, así como sudaderas y más peluches. Por acá ya vemos más tazas de distintos personajes, todas del mismo estilo, así como los vasos de plástico. Tengo que hacer hincapié en eso, aunque parecen de cristal, son de plástico. Acá está una cajita sorpresa. ¿Qué es lo que viene aquí? No estoy del todo seguro, pero pues también creo que son cajitas de menta, el Bullet Bill, las estrellas Mario y de tal, así como pues chocolate, dulce y más cosas sorpresas. Aquí vean, aquí dice que tiene, creo que es una figurita Racing Cup. Oh, eso también es dulce, que viene en este estilo de tins, de estas latitas, y pues viene en forma de la Copa de Universal, me parece. Y pues como pueden observar también están estos contenedores de dulce, así como llaveros, recuerditos y más que te puedes llevar a casa. Como les digo, pues una buena opción, un buen tip es comprarse las Power Bands antes de entrar a los Estudios Universal, al parque, para que de esta manera puedas tú tener tiempo de programarla, ponerla en tu aplicación, para que cuando ya entres a Super Nintendo World estés listo para hacer puntos. Obviamente que también existe la tienda de los Estudios Universal como tal, y aquí también puedes encontrar las Power Up Bands. No es solamente exclusiva de la tienda de Nintendo, sino que también acá tú las puedes encontrar, pero como les digo, es buena idea hacerlo desde antes. Aquí en esta tienda se encuentran todos los artículos de todas las tiendas dentro del parque, desde Harry Potter hasta los Simpsons, hasta Transformers. Todo te lo vas a encontrar por aquí. Y bueno, amigos viajeros, pues eso era nada más un pequeño vistazo a lo que era entrar dentro de la tienda de Super Nintendo World en City Walk, sin necesidad de pagar boleto para entrar al parque. Simplemente con pagar tu estacionamiento, con eso tienes suficiente para poder disfrutar de la mercancía de los parques. Yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que estás viendo estos videos, porque es precisamente gracias a ti que seguimos adelante, y yo te lo agradezco mucho.
Muchas gracias sobre todo por dejar ese me gusta, por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho y sobre todo por compartir el video con tus amigos. Eso me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti. Solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!